Para finalizar, tenemos lo que les comentaba de filtración avanzada. Entonces, filtración avanzada tenemos diferentes elementos. Les decía que hay la filtración con arena y antracita, que es una filtración simple. Y ya hay unas membranas de filtración. Ah, bueno, también hay zeolitas, carbón activado, resinas de intercambio iónico, que estos son más costosas aún. Y las más costosas de todos, por eso casi nadie las aplica, porque son muy costosas, pues son las membranas, los filtros con membranas. Entonces, dependiendo del tamaño de la membrana, pues tenemos la microfiltración, que son de 10 micras, la ultrafiltración, que es de 0,1 micra, y la nanofiltración u ósmosis inversa, que es de 0,001 micra. Estas técnicas se utilizan para remover metales pesados, para remover sólidos disueltos, por ejemplo, en aguas de mar. Ósmosis inversa es la técnica que se utiliza para desalinizar aguas de mar, por ejemplo, en ciudades que no tienen agua dulce para consumo humano, como San Andrés, utilizan técnicas de ósmosis inversa para producción de agua para consumo humano, y países ya que tienen problemas como Sudáfrica, donde ya no hay suficiente agua potable, están usando técnicas de ósmosis inversa para producción de agua potable a partir de agua de mar. Entonces, pues aquí se va a remover los microorganismos, se remueven gracias a la desinfección. El nitrógeno y el fósforo se pueden remover con los humedales o las zanjas, y los sólidos disueltos fijos se remueven mediante ósmosis inversa, como les decía hace un rato. Ya el agua, que va para el río ya debe cumplir con unos criterios. Estos criterios los define la resolución 631 de 2015, la que habla de los criterios de calidad de agua para vertimiento. Entonces, pues habla de unos valores de DBO, de sólidos, de microorganismos, bueno, todo eso. Si se dan cuenta, pues aquí, Profe, dime. en interrumpir, tengo una pregunta con respecto a ese vertimiento. Esa resolución solamente se fundamenta para aguas residuales domésticas o también puede ser un ejemplo para aguas que vierten, un ejemplo, las petroleras. La resolución es para todas las aguas. Ella es específica o habla específicamente sobre cada una de las industrias y da unos valores eh, Unos parámetros máximos, permisibles. sí, máximos permisibles para cada tipo de industria. Entonces, lo que debes hacer es buscar en esa resolución en dónde se acomoda tu industria, y ahí le va a decir cuáles son los parámetros que debe analizar y cuáles son los valores máximos permisibles. Una pregunta. Este proceso de desinfección hay que estar en el tratamiento terciario. Normalmente lo realizan o lo operan en el secundario, porque su merced nos decía que aquí en Colombia casi no había pues este tratamiento por los costos, o no le hacen desinfección. Realmente, debido a los problemas que hay acá en la región y en el país para el tratamiento secundario, por eso no se hace desinfección. ¿Y cuál es la razón? Porque la desinfección en su proceso, el proceso de desinfección, ya les dije que oxida la materia orgánica, pero no necesariamente puede ser materia orgánica. O sea, todo lo que haya ahí no necesariamente tienen que ser microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que encuentra uno en algunas plantas? Que si el sistema de tratamiento secundario no funciona bien, la materia orgánica que no reaccionó y que no se removió puede reaccionar con el cloro y forma unas sustancias cancerígenas. Entonces, en algunas partes ya están evitando el uso del cloro. Entonces, es preferible usar ozono o luz ultravioleta. La situación es que si el agua todavía tiene partículas y no está bien trabajada, pues el ozono y la luz ultravioleta y hasta el mismo cloro no van a actuar. Entonces, por eso, en la mayoría de los casos, desinfección no ocurre. Es preferible, yo personalmente prefiero en las plantas de tratamiento aquí en Casanare decir que no hagan desinfección, porque el tratamiento, yo sé, como lo hablamos hace un rato, que no es el más eficiente,
independientemente de que los profesionales que hayan ahí sean los mejores, las tecnologías o la responsabilidad de las empresas no es la mejor. Entonces, a veces es mejor evitar esto para no generar por ahí sustancias cancerígenas y preferible dejar el agua pues que salga con esos microorganismos y no ir a hacer un daño peor aún. Si, es que no se llama tratamiento terciario, o sea, el tratamiento secundario es solo el tratamiento biológico. Si usted ya le aplica desinfección, pues es un tratamiento adicional. Pues puede que lo llame terciario, puede que lo llame desinfección, pero es un tratamiento adicional. El tratamiento secundario es simplemente el proceso biológico. Cualquiera de estos reactores es el tratamiento secundario. Ya el otro no es secundario, el otro es otro tratamiento adicional. Puede llamarlo terciario, avanzado, desinfección. Bueno, el nombre que le ponga lo puede dar, pero no es tratamiento secundario. Como les decía, puede haber tratamiento secundario sin haber tratamiento primario. Si mi planta, por ejemplo, en Villanueva no hay ninguno de estos tres elementos, no hay ni sedimentador, ni tanque, ni laguna, pues allá no es que el reactor se vaya a llamar tratamiento primario, no, sino se llama tratamiento secundario. Entonces esa es como una forma generalizada de expresar las cosas. Entonces ya todos sabemos, los que manejan el tema, que el tratamiento secundario es el tratamiento donde está el reactor biológico y que el tratamiento primario es el tratamiento donde se remueven los sólidos suspendidos. Pero para terminar, entonces tenemos acá tenemos nuestro tratamiento de lodos. El tratamiento de lodos, pues simplemente la primera estructura que encontramos en el tratamiento de lodos se llama espesador. ¿Por qué? Pues porque aquí en el fondo de estos tanques, de cualquiera de ellos, o de estos sedimentadores que encontramos acá, recuerden que en el tratamiento secundario también hay un lodo que se llama un lodo secundario. También ese lodo, pues aquí lo tenemos en esta flecha que está acá. Aquí proponemos dos cosas. Una, unirlo con el lodo primario o hacerle un tratamiento independiente. Cualquiera de las dos cosas se puede hacer. Igual en ambos casos hay que espesarlo. Entonces el primer paso que se le hace al lodo es el espesamiento. ¿Por qué? Porque estos lodos vienen con muchísima agua. Es más, realmente es agua. Tienen un 90-95% de agua y solo una pequeña fracción es lodo o es material sólido. Después de espesarlo, entonces el lodo nuevamente, pero ya espesado, es al que se le hace el tratamiento. El agua, si se dan cuenta acá, se dice que se va a cabeza de proceso. ¿Qué es cabeza de proceso? Es este punto acá. O sea, yo tengo que recircular mi agua, hacerle un tratamiento, porque esta agua no tiene tratamiento. Entonces no me queda nada flojo por ahí, no me queda nada suelto, sino yo la devuelvo a mi proceso para hacerle el tratamiento, porque esta agua no le he hecho el tratamiento. ¿Qué pasa con el lodo? Al lodo le hago un proceso que se llama biodigestión. Y la biodigestión es poner a los microorganismos a que consuman toda la materia orgánica y la transformen en más microorganismos. Es más, aquí por ejemplo el tiempo de retención es de más o menos 30 días. En este momento o en este punto ya no solo se ponen a los microorganismos a comer física, crema y nata, porque eso es lo que les está llegando, fíjese que es lo que se quedó acá, que eso no tiene ningún tratamiento, es la crema espesita, gruesita, es lo que está llegando acá, la volvimos a espesar y se la vamos a dar ahí a comer a los microorganismos. Estos sí están acostumbrados a comer de la buena. Sino que además se les da tanto tiempo que ellos se comen todo lo que les echamos y hay algunos que por las condiciones, como es tanto tiempo ahí comiendo y comiendo y comiendo, es más, hay tantos microorganismos que se acaban la comida muy rápido y hay algunos que se mueren. Entonces, ¿qué pasa? En la digestión, pues digestión es como comerse a ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los microorganismos más viejitos, los que ya no están muy acomodados, los que no están en las mejores condiciones, los que no son los más desarrollados, se mueren. Y cuando estos se mueren, pues se vuelven comida para los otros, porque ellos se mueren y empiezan los de otros a consumirlos. Entonces es un proceso, yo llamo la biodigestión como un proceso de canibalismo salvaje, porque los que no están muy preparados para sobrevivir, se mueren y los demás
dijo el cuento por allá, ñanga, mañanga, muerte, aquí es muerte para todos. Todo el que se muere, se lo comen, y eso pues hace que pues los microorganismos que queden son unos microorganismos seleccionados, pero son microorganismos que de acuerdo a las condiciones son microorganismos que ya son buenos, que no son patógenos. Entonces ese es el proceso de digestión. No solo eliminamos la materia orgánica, sino además hacemos una selección de microorganismos para que sean unos microorganismos buenos que no vayan a generar problemas. Este proceso de biodigestión puede ocurrir en proceso anaeróbico o en proceso aeróbico. El proceso anaeróbico produce metano. El metano tenemos dos opciones. Una, almacenarlo y después de almacenarlo producir energía eléctrica mediante unos generadores a base de gas natural. Si no es mucha la producción de metano, pues lo llevamos a un mechero y lo quemamos. ¿Por qué lo quemamos? ¿Por qué no lo dejamos liberar? ¿Por qué no lo liberamos directamente al ambiente como metano? Pues porque cuando yo quemo algo, se produce CO2. Si no lo quemo, liberaría metano. La capacidad de efecto invernadero del metano es 20 veces superior a la del CO2. Entonces, es preferible liberar CO2 que no liberar metano. Entonces, o lo aprovecho para producción de energía. Si no lo puedo aprovechar, pues mejor lo quemo, lo libero como metano. En condiciones aeróbicas, pues lo único que se va a producir es CO2, que ese sí lo libero al ambiente. Y de esto va a salir un lodo digerido, pues que todavía tiene agua y tenemos tres opciones para retirarle el agua. Lo podemos enviar a un lecho de secado, lo podemos enviar a un filtro banda o lo podemos enviar a un filtro prensa, que son tres técnicas diferentes para hacer tratamiento o deshidratación de lodos. Este lodo digerido deshidratado lo podemos usar en diferentes actividades. ¿De qué depende? De la calidad del lodo. Entonces, por ejemplo, si es un abono que no tiene metales pesados, si no tiene metales pesados, lo utilizo como abono. Si tiene microorganismos, lo puedo usar como cobertura vegetal, y si no, pues si tiene todo esto, pues me toca llevarlo a un relleno sanitario. ¿De qué me define la calidad de este lodo? Pues depende de la calidad del agua residual doméstica. Si el agua residual doméstica tiene metales pesados, pues eso va a quedar en el lodo, porque fíjense que yo todo lo que tengo se lo voy a retirar al agua. Entonces, esta calidad de este fluente o de este abono depende del agua residual doméstica. Afortunadamente, en los municipios como Yopal y los demás municipios en Casanare no hay industria desarrollada al interior de los municipios, entonces normalmente uno lo que encuentra es que toda la producción de lodos se puede comercializar como abono. En Bogotá no se puede comercializar porque allá hay una cantidad de condiciones que no lo permiten comercializar. El otro proceso que les decía, o la otra línea que les decía, es, digamos, el lodo secundario del reactor secundario o el lodo que sale del reactor terciario, del tratamiento terciario. Este lodo se puede llevar directamente a espesamiento y deshidratación de una vez. No necesito digerirlo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que en mi tratamiento secundario y en mi tratamiento terciario son procesos biológicos, donde hay unos microorganismos que ya no son los mismos que entraron, no fueron los microorganismos patógenos que llegaron en el agua, sino son unos microorganismos que se desarrollaron dentro del proceso. Entonces estos microorganismos ya los puedo separar y los puedo utilizar. Nuevamente, pues van a ser abonos, o los puedo analizar para ver en qué uso les doy. ¿Por qué uno enviaría todos estos lodos a digestión? Y uno dice, pues primero, la digestión me reduce la producción de lodo. Si yo lo digiero, estoy disminuyendo la cantidad de lodos que se me está produciendo. Entonces, ese sería como una ventaja en caso de que el lodo no lo pueda comercializar como abono, sino que me toque como cobertura o enviarlo a un relleno sanitario. Entonces, es preferible usar un proceso de digestión y además que sea anaerobio. ¿Con qué fin? Pues para producir metano. Entonces, plantas relativamente grandes o grandes como la de Bogotá, ellos todos los lodos que se van a producir en la planta se van al proceso de digestión, se produce el metano y el metano se lleva a unos generadores de energía que producen la corriente eléctrica que se consume dentro del proceso. Por lo menos
En este momento se está produciendo la suficiente energía, no sé si sea suficiente, pero se está produciendo energía que se utiliza para los sistemas de bombeo que hay dentro de la planta, bueno, para todas las actividades que se utilizan en la planta. Entonces, fíjense que en un sistema completo, eficiente, pues todo tiene su disposición final. Esto va al relleno sanitario. El agua siempre se devuelve a cabeza de proceso, o sea, no se pierde agua contaminada. Y los subproductos se aprovechan. En este caso, el metano, que se aprovecha para la producción de energía, y el abono se vende como una fuente adicional de ingresos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Algo adicional que quieran?